Los apartados B y C del orden del día son sendas mociones de los grupos de Izquierda Unida y Socialista sobre el futuro del edificio que albergó al Colegio San Juan de la Cruz. En relación con este tema, se han presentado una iniciativa solicitando la intervención por parte del colectivo Acerca, que efectivamente está registrado en el registro de asociaciones de este ayuntamiento y, por lo tanto, procede concederle el turno de palabra, para lo cual rogamos inviten a la presidenta del colectivo a incorporarse a la misma. Muchas gracias. Bienvenida. Tiene usted la palabra. Simplemente tiene que sentarse, o si prefiere hacerlo de pie, como guste, y abrir el micrófono. Pues sí, casi mejor. Gracias. Buenos días, señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales. Como gran parte de las personas aquí presentes ya sabe, hace aproximadamente 12 años que el antiguo Colegio Público San Juan de la Cruz, ubicado en el barrio de La Rondilla, calle Cardenal Torquemada, permanece cerrado. Desde el comienzo de este periodo de abandono, la Asociación Vecinal Rondilla demandó de manera constante que el inmueble cumpliera una función como centro de día para personas mayores, acompañado de un aparcamiento subterráneo, idea que desde el Ayuntamiento nunca se ha desarrollado. Por su parte, el propio Ayuntamiento también ha barajado otras opciones que finalmente se desecharon por no contar con el apoyo vecinal. Paulatinamente, la preocupación por la degradación del edificio se ha hecho eco en otros ámbitos de la ciudad. Así es como hace algo más de un año, un grupo de personas inquietas ante el lamentable estado del edificio entró en contacto con la Asociación Vecinal Rondilla con el objeto de informarse y plantear a su vez una nueva vía de trabajo para atajar de una vez por todas el deterioro del antiguo colegio, la rehabilitación y uso colectivos del espacio para crear un centro sociocultural autogestionado de participación ciudadana. A lo largo de este año, la propuesta ha ido tomando cuerpo y desde que se planteó son muchas las asociaciones, colectivos y personas que no solo desde el barrio, sino desde el resto de la ciudad se han adherido y la respaldan de forma unánime a día de hoy. Con este motivo se conformó la Asociación Acerca, Asociación Ciudadana por el Espacio y su Rehabilitación Colectiva Autogestionada. Esta nueva asociación, además de contar entre sus filas con gente ilusionada con el proyecto y con la posible materialización del mismo, engloba a profesionales de las distintas ramas del saber: ingenieros, arquitectos, filósofos, abogados, educadores o historiadores, entre otros. El trabajo de todas estas personas por un objetivo común ha dado lugar a la creación y confección del anteproyecto que se presentó al Ayuntamiento el pasado 23 de marzo del presente año. Dicho documento se dio a conocer a la Administración en un encuentro oficial con doña Domi Fernández, concejala de Participación Ciudadana, y don Alfredo Blanco, concejal de Hacienda en estos momentos. Con este anteproyecto Acerca pedía y continúa pidiendo a día de hoy la cesión del espacio en base a razonamientos bien fundamentados en estudios y análisis previos de rango urbanístico, sociocultural, económico, arquitectónico y jurídico. También en este documento se recogieron ejemplos ya existentes en nuestra ciudad de cesiones por parte del Ayuntamiento a federaciones y asociaciones, además de adjuntar marcos de gestión y funcionamiento de centros de naturaleza muy similar al propuesto y que ya funcionan con éxito en otras ciudades como Málaga o Madrid. Pues bien, han pasado 8 meses desde aquel primer contacto al que hacíamos referencia y aún no hemos obtenido respuesta oficial por parte del Ayuntamiento. Si bien nos gustaría señalar que al día siguiente de presentar el proyecto, el 24 de marzo del presente año, y en los días sucesivos, existió un contacto fluido entre las personas representantes de la Administración competente y las de Acerca. De hecho, se nos llegó a explicitar que ya se había iniciado el expediente para tramitar la cesión y se nos consultó el número de años que pedíamos para la misma, precisando que solo se requería la solución urgente de algunos aspectos en relación con los estatutos de la asociación. En definitiva, problemas de forma que se aclararon y subsanaron de inmediato por nuestra parte, pero que a día de hoy aún no han dado los frutos prometidos. Cierto es, prometidos de manera extraoficial y previamente a unas elecciones municipales y autonómicas. Tras el proceso electoral esperamos a la constitución del nuevo ayuntamiento para retomar las negociaciones del proceso de cesión. Esperamos y aún nos encontramos esperando, pues tras este intervalo de tiempo se empezó a convertir en tarea complicada retomar aquellos contactos que en un principio parecieron favorables.
Creemos que 8 meses son suficientes para constituir los nuevos equipos de gobierno. Seguimos creyendo que los pilares sobre los que se asienta nuestra propuesta, es decir, el equilibrio urbano, una economía sostenible y la recuperación de la identidad local, siguen siendo igual o aún más válidos que hace 8 meses. Y no hemos perdido la esperanza de que nuestros representantes políticos apuesten, como ellos mismos aseguran, por una participación ciudadana real. No es otra cosa lo que planteamos desde Acerca, tanto con nuestro anteproyecto como con todas las actividades de difusión desarrolladas hasta el momento y de manera independiente bajo el nombre de la asociación. Talleres, proyecciones, conciertos o charlas y coloquios, realizados con la participación y el apoyo sincero y directo de doctores, investigadores y profesores de la propia Universidad de Valladolid y de otros ámbitos académicos y profesionales. Es por todo lo expuesto hasta aquí que, tanto en nombre de todos los individuos y asociaciones que conformamos de forma directa Acerca, como en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas que de forma individual se han ido interesando por la propuesta desarrollada y nos han manifestado su total apoyo, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué más trámites debería realizar Acerca para obtener por fin la cesión del antiguo Colegio Público San Juan de la Cruz en su totalidad, tal y como se viene proponiendo desde el comienzo? Muchas gracias, señora Saldaña, por su intervención. Le invito a seguir el debate desde la tribuna del público. Como les comunicaba, hay 2 mociones que hay confluencia en el objetivo de la misma, que es dar una salida al edificio conocido como Colegio San Juan de la Cruz. Por acuerdo de Junta de Portavoces, aunque las propuestas finales no sean las mismas, acordamos, como digo, hacer el debate conjunto de las mismas. Por lo tanto, si me permiten un momento, pues en primer lugar tiene la palabra la señora Sánchez por el Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Explicar la motivación de la moción que hemos presentado a este pleno consideramos que es bastante sencillo. Basta con explicar 3 elementos que teníamos sobre la mesa cuando nos pusimos a pensar sobre este tema. El primero de ellos es un inmueble abandonado en el barrio de La Rondilla, un lugar que hace unos años era un espacio lleno de vida porque entre sus paredes albergaba un colegio de niños y niñas. Y ahora es un mamotreto que no contribuye a mejorar el entorno, sino más bien a empeorarlo. El segundo elemento es una ciudad que durante 12 años no ha sabido darle un uso alternativo a ese espacio. El movimiento vecinal ha realizado distintas propuestas, el ayuntamiento también ha explorado diferentes posibilidades, pero el caso es que ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. No queremos entrar ahora a valorar quién tiene la responsabilidad, quién tiene la culpa, sino meramente queremos constatar lo evidente. No hemos sabido encontrarle un uso alternativo a ese edificio. El tercer elemento entró en escena hace algo así como 8 meses, cuando un grupo de personas y 15 colectivos de larga trayectoria en la ciudad de Valladolid se sentaron a pensar cómo se podía dar una solución al espacio. Una solución, además, buena para el ayuntamiento, buena para el barrio y buena también para la participación ciudadana. Y al presentarse, al escribir el proyecto, lo presentaron al equipo de gobierno municipal del Partido Popular y también a los grupos de la oposición. Además, cuando nos lo presentaron, llevaron a cabo y presentaron su compromiso de llevarlo adelante. Vemos, por tanto, cómo estos 3 elementos encajan como piezas de un mismo puzzle. Por un lado, hay un inmueble al que queríamos darle un uso, no encontrábamos una solución y ahora nos han puesto encima de la mesa una respuesta. Y una respuesta a la que es complicado poner objeciones. Y digo que es complicado ponerle objeciones porque, por un lado, propone una alternativa basada en la participación ciudadana, que creo que es un objetivo común de los 3 grupos municipales que nos sentamos aquí y del propio ayuntamiento, ya que tenemos una concejalía ocupada de este tema. Propone, además, este proyecto crear un espacio sociocultural para el barrio de La Rondilla, lo cual sin duda es muy positivo, y propone, por último, una solución que no supone prácticamente ningún coste para el ayuntamiento a mayores, ni en consecuencia ningún coste para la ciudadanía. Quiero insistir, para terminar esta intervención inicial, en este último argumento. La creación de convenios con colectivos sociales es una buena opción frente a la piqueta. Es una buena opción frente a destruir lo viejo y empezar desde cero.
Es una buena opción, además, frente a otras opciones que sustituyen espacios públicos por espacios privados con ánimo de lucro. Y es una buena opción en tiempos de crisis, ya que se nos ofrece dar un uso público y un uso abierto a un espacio, manteniendo además la titularidad municipal, como decía, con el mínimo coste. Una solución, en definitiva, muy austera. Nos gustaría saber, por tanto, qué motivo hay para remitir ahora a otras soluciones intermedias cuando hay un proyecto sobre la mesa, en primer lugar, con apoyo vecinal y que sepamos nosotros desde Izquierda Unida sin ningún rechazo por parte de los otros dos grupos municipales. Nos hubiera gustado poder traer una moción conjunta y realmente lo creíamos posible, dado que hace unos meses, hace 8 meses, la acogida del proyecto fue estupenda por parte también de los otros dos grupos municipales. Desde Izquierda Unida seguimos pensando que es una buena iniciativa para dar uso a ese espacio y por ello planteamos aquí una moción clara, una moción sin rodeos y sin planteamientos ambiguos. Creemos que se deben de culminar las gestiones para ceder al colectivo Acerca el Colegio San Juan de la Cruz. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Vélez. Sí, buenos días. Es verdad que no es la primera vez que tratamos este asunto y este tema en el Pleno o en esta casa. Hemos hablado de ello en innumerables ocasiones a lo largo de estos 12 años en las diferentes comisiones que corresponden en el Ayuntamiento e incluso se ha tratado el asunto a través de preguntas y otra serie de iniciativas en este Pleno a lo largo de estos 12 años. Yo creo que tanto los ciudadanos como los aquí presentes conocemos cuál es la situación del edificio, y yo creo que se ha detallado suficientemente. Han sido 12 años de abandono, de insalubridad, de inseguridad ciudadana provocada por este edificio y que ha cubierto páginas y noticias de prensa a lo largo de todos estos años por las diferentes noticias que allí han ido ocurriendo. Y estos 12 años han sido también 12 años de falta de interés y de iniciativa por parte del equipo de gobierno municipal en lo que se refiere a este edificio. Ha habido diferentes anuncios de uso a lo largo de este tiempo, de fechas concretas incluso para su derribo, incluso anunciadas por el propio alcalde, que no se han cumplido y, por tanto, una inacción y una degradación urbana consentida por parte del equipo de gobierno que viene gobernando esta ciudad en estos 12 años de abandono del edificio del antiguo Colegio San Juan de la Cruz. Y nosotros decimos que es al ayuntamiento a quien le corresponde decidir, porque es así el uso definitivo del antiguo Colegio San Juan de la Cruz. Y ahora, más obligados que nunca y más obligados que antes, de acuerdo con los colectivos de la zona, del barrio de la Rondilla, que durante todos estos años han venido reclamando al Ayuntamiento una solución definitiva al abandono y deterioro de este edificio público. Es verdad que en el mes de marzo, se presentó una propuesta por parte de un grupo de colectivos a todos los grupos municipales, también al nuestro, al Grupo Socialista, y que lo que parecía que de marzo a mayo había voluntad por parte del equipo de gobierno en dar una solución a este inmueble, con la implicación incluso de varias concejalías del equipo de gobierno, pues a raíz de esta propuesta, una vez pasado el mes de mayo, parece que ya no hay tanto interés por darle una solución. El proyecto que presentaba el colectivo Acerca, en representación de muchos colectivos del barrio y de la ciudad, para convertir el espacio en un centro sociocultural, siguiendo experiencias de otras ciudades, como han dicho en su exposición, a nosotros nos parece positivo, porque es la única propuesta, además, concreta que conocemos que se haya presentado al Ayuntamiento, al menos la única que nos han presentado a nuestro grupo municipal. Y, por lo tanto, creemos que la obligación del Ayuntamiento y de todas las administraciones y de todos los poderes públicos es readecuar los edificios públicos de la ciudad a nuevos fines y nuevos usos,
hay que buscar nuevos usos a los edificios que en estos momentos tenemos abandonados, como es este del que estamos hablando. Porque no es suficiente con ganar elecciones cada 4 años, como decía antes señora Hernández. Hay que gobernar y hay que gestionar. Y la diferencia entre gestionar poniendo bancos, plazas, farolas, que eso lo puede hacer prácticamente cualquiera, o gestionar bien, que es dar solución, por ejemplo, a un edificio abandonado como este, habiendo un proyecto interesante e importante que han presentado una serie de colectivos encima de la mesa. Eso es gestionar bien, que es lo que ustedes llevan sin hacer durante estos 12 años de abandono del edificio. Y, por lo tanto, nosotros por eso presentamos esta propuesta, que no nos parece para nada ambigua, sino que nos parece muy clara. Es que nosotros, estando de acuerdo con el proyecto que los colectivos que se agrupan en Acerca presentan al Ayuntamiento, y compartiendo los objetivos y el proyecto, creemos que debe de salir de este pleno una voluntad clara por parte de los 3 grupos políticos para que se llegue a un acuerdo en dar una solución definitiva a este inmueble que está abandonado y, por lo tanto, incluso dar cabida al proyecto que Acerca presenta, que a nosotros nos parece interesante, importante, que no es un proyecto únicamente para el barrio, sino que es un proyecto de ciudad y que puede tener cabida y acogida en lo que hoy, el acuerdo que hoy pueda salir de aquí, de este pleno, y que no se vuelva a hablar más de este tema, nada más que en positivo. Gracias. Gracias, señor Vélez. Por un popular, señor Sánchez Fernández. Sí, buenos días. La moción que nos presentan hoy, pues prácticamente está casi contestada con la pregunta que contesté en el último pleno, donde se ha dicho que antes de final de año íbamos a dar respuesta y íbamos a dar una solución al Colegio San Juan de la Cruz. Pero bueno, hoy presentan 2 mociones, pero dan un paso más. ¿A quién hay que adjudicárselo ya? ¿A quién hay que darle la cesión? Y habla el señor Vélez que hay que gestionar bien. Gestionar bien es estudiar todas las propuestas que llegan al ayuntamiento y decidir cuál es la mejor para este ayuntamiento. Ustedes no han preguntado si hay más propuestas. Ustedes solo se han basado en una que conocen y es a la que hay que dar la cesión. Nosotros respetamos mucho el proyecto que ha presentado el Grupo Acerca, pero es que hay otros proyectos que han presentado, que están presentados en este ayuntamiento, y que tenemos la obligación como responsables y de gestión de este ayuntamiento estudiarles todos. Y eso es democracia. Lo que proponen ustedes es, sin más, sin saber si hay otras propuestas, hay que adjudicárselo o la cesión a un grupo concreto. Y por ahí nosotros no estamos de acuerdo. Que a lo mejor al final puede ser ese grupo, pero nuestra obligación es estudiar detenidamente todo. Y le quiero decir que en estos últimos años se ha estado estudiando para dar una solución a ese colegio. Hubo propuestas de la Junta, del Estado. La Asociación de Vecinos de la Rondilla, 2 propuestas. Aquí se ha dicho también hacer un parking subterráneo o derribarlo todo y aparcamiento para los vecinos con una plaza abierta en superficie, que también es necesario. Hubo muchas propuestas que se han caído. Ahora hay algunas propuestas más en el ayuntamiento y antes de fin de año, como hemos dicho en la pregunta que nos han hecho en el último pleno, vamos a tomar una decisión. Pero, por favor, lo que no podemos es venir aquí a un pleno sin saber las propuestas que hay en el ayuntamiento y ya pronunciarnos por un grupo concreto sin estudiar las otras. Quiero decir, nuestra obligación como equipo de gobierno es estudiarlas todas y al final daremos la solución mejor para este ayuntamiento. Gracias, señor Sánchez Fernández. Señora Sánchez Esteban. Sí, por contestar al señor Sánchez, decirle que lo que traemos hoy aquí es una moción, evidentemente, para que se culminen los trámites para dar la cesión al colectivo Acerca. Y lo que estamos haciendo hoy es traer una moción para que haya un acuerdo de los 3 grupos municipales. No lo que hicieron ustedes hace 8 meses cuando les llamaban por teléfono para decir que metieran más papeles porque la cesión estaba en camino. En cuanto a lo que ha dicho el señor Luis Vélez, pues nos alegramos mucho de que vean bien el proyecto, como ha dicho. Entonces, lo que no entendemos es por qué no hemos podido llevar una moción conjunta por este punto. Entonces, bueno, me imagino que luego en su intervención intentará clarificarlo. Para seguir, quiero volver a empezar por donde antes terminé, señalando las virtudes que puede tener
para una ciudad como Valladolid tener un proyecto autogestionado en este inmueble, ¿no? Estas virtudes son la austeridad, como decía al principio, la participación y la posibilidad de revitalizar un barrio como el de La Rondilla. En primer lugar, se trata de un proyecto austero porque no comprende en gastos futuros, no compromete en gastos futuros de importancia al ayuntamiento, mientras que a cambio, recordemos, damos vida a lo que uno la tiene. Incluso si se quiere ver así, es un negocio redondo. Es un proyecto participativo, tremendamente participativo, porque se incentiva que la ciudadanía tome en sus manos el espacio público y lo gestione. Además, con este tipo de gestiones, la ciudadanía no tiene un mero papel de consumidora, sino que juega un papel muy activo. Y, en tercer lugar, se trata de un proyecto que revitalizaría el barrio de La Rondilla, ya que tendríamos un espacio con un dinamismo social y cultural muy importante, justo, además, en la frontera de La Rondilla con el resto de la ciudad, lo que sin duda atraería a mucha gente joven y también no tan joven al barrio de La Rondilla. Pero creo que tampoco tenemos por qué extendernos demasiado en las bondades de este proyecto, porque, como hemos dicho y como hemos hablado los tres grupos municipales, hace bien poco el resto de los grupos parece que también lo veían claro. Cuando se presentó la iniciativa, nos alegramos de oír de boca de los colectivos proponentes que el equipo de gobierno lo había acogido con muy buenos ojos, que les parecía muy bien la propuesta. Tanto es así que incluso se hablaba, como he dicho antes, de que se podían empezar ya los trámites para llevar a cabo la cesión del inmueble y que se trataba de una mera cuestión de tiempo y de trámites administrativos, de informes y demás. Sin embargo, parece que o esos plazos se están alargando demasiado o los papeles se han quedado en el cajón del despacho de esta casa, ¿no? En algún cajón de alguna concejalía se habrán quedado esos papeles que hace solo 7 meses parecía urgir que tenían que presentar el colectivo Acerca. Por su parte, el Grupo Socialista parecía también tener una postura bastante clara hace tan solo un mes, en el pasado pleno. Durante el debate de una pregunta, la concejala Rafaela Romero afirmaba que había que apoyar la participación y fortalecer el tejido social, defendiendo el valor de lo pequeño, y que había que tener una actitud receptiva ante colectivos del barrio que se estaban mojando, y que también había que atender a estas pequeñas iniciativas por lo valiosas que son. Por tanto, no sabemos lo que ha cambiado desde hace un mes en el Grupo Socialista ahora para que no hayan querido firmar nuestra moción conjuntamente. No lo entendemos, sinceramente. Incluso, además, desde las filas del Grupo Socialista se llegó a ver como una provocación que el concejal Manuel Sánchez no les diera una respuesta. Y Manuel Sánchez se comprometió entonces a tener una respuesta antes de finales de este año. Lo que plantea hoy el Grupo Socialista es que se tenga una resolución antes del año 2012. Entonces no entendemos a qué viene la moción del Grupo Socialista, y lo decimos sinceramente. Porque si la respuesta del concejal de Movilidad y Seguridad era indeterminada, la propuesta que hacen ustedes ahora en este pleno es absolutamente ambigua y, perdonen, vacía de contenido. Con todo el respeto, decir que se impulsen las gestiones necesarias para decidir lo antes posible el uso definitivo, etcétera, etcétera, es como no decir nada. Creo sinceramente, y lo he dicho en otras ocasiones en este pleno, que este tipo de cambios de posición de unos y de otros son los que contribuyen cada día al descrédito de la política. Por la parte que nos toca a Izquierda Unida, insistimos y nos mojamos por una solución concreta, la cesión del inmueble. Además, no es algo que nos pille de nuevas en este ayuntamiento, ya que actualmente hay 81 parcelas cedidas a todo tipo de instituciones y colectivos. Por ejemplo, hay parcelas cedidas a administraciones públicas, a clubes deportivos, federaciones deportivas, incluso a la Fundación de Esther Koplovich. Pero también hay parcelas cedidas a colectivos y asociaciones que realizan su actividad a pie de calle en el día a día y pegados al terreno. De hecho, hablando de cesiones, no hace mucho debatíamos brevemente en este pleno sobre los pormenores de otra cesión que no se llegó a materializar. Yo misma presenté una pregunta sobre una parcela dotacional en el plan parcial Los Viveros, donde los hermanos menesianos querían llevar a cabo un proyecto. Toda la maquinaria municipal en este caso se puso a funcionar, se materializó la cesión, pero al poco tiempo los hermanos menesianos tuvieron que devolver la cesión de la misma porque no había viabilidad en el proyecto económica para llevarlo a cabo.
Esperemos que no se sea tan exquisito con otros proyectos que están ahora mismo encima de la mesa. Por eso, como le pregunté a Manuel Sánchez en su día, nos gustaría que se aclarase qué diferencias hay entre uno y otro caso. Y no para ya que se resuelva favorablemente al colectivo Acerca, no se equivoque, sino para que al menos se les dé una respuesta y no se les maree durante 8 meses. Voy finalizando. Es sorprendente cómo la situación varía, ya lo han dicho los compañeros del Grupo Socialista, si se habla con un concejal u otro dentro del mismo equipo de gobierno. Es desesperante ver cómo no se responden a las preguntas de la oposición cuando hemos remitido a la concejala de Participación Ciudadana 10 preguntas sobre esta cuestión. En definitiva, dejen de pasarse la pelota de una concejalía a otra y cumplan con sus responsabilidades, ya que vemos que no saben cumplir con su palabra. Gracias, señora Sánchez. Señor Vélez. Sí, bueno, por partes. Mire, señora Sánchez, nosotros estamos donde estábamos y no nos hemos movido del sitio donde estábamos. Lo que hemos hablado con el colectivo Acerca y con la Asociación Vecinal Rondilla, y ellos lo saben perfectamente, es lo mismo, lo que les dijimos en marzo, es lo mismo que les estamos diciendo. Y cuando hemos empezado a hablar de hacer una propuesta concreta al Pleno, y lo hemos concretado con ustedes, que en principio estábamos de acuerdo con traer una propuesta conjunta, aun estando de acuerdo en la parte expositiva, que son prácticamente idénticas porque los hechos son los que son, en lo que es el acuerdo a nosotros nos parecía que no debíamos de cerrarlo tanto. Y así se lo hemos explicado al colectivo. Yo creo que ellos lo han entendido, probablemente no lo compartan y hubieran querido un compromiso mayor, y nosotros pensábamos que ustedes también lo habían entendido. Porque no entiendo por qué el viernes pasado parece que sí habían entendido nuestra postura y hoy, aquí en el Pleno, parece que estamos hablando de cosas diferentes y que no entienden cuál es nuestra posición. Nuestra posición hoy es la que era hace un mes y es la que ha sido en marzo y no la hemos variado. Por lo tanto, incluso ustedes también reconocían que han tenido debate en su propio grupo de Izquierda Unida acerca del acuerdo de si cerrar tanto o no cerrar tanto el acuerdo, incluyendo el tema del colectivo. Y yo lo hemos dicho en la parte expositiva de la moción, pero también lo hemos dicho aquí en la intervención. Estamos de acuerdo con el proyecto, con el único proyecto que conocemos que se ha presentado al Ayuntamiento, que es el que representan los colectivos agrupados en Acerca. Y compartimos los objetivos, incluso compartiríamos que se destinara a ese uso. Y por lo tanto, ninguna ambigüedad. Lo decimos absolutamente claro. Y es lo que hemos trasladado en privado a los colectivos, a ustedes y aquí públicamente. Y luego, por otro lado, mire, señor Sánchez, no conocemos otras propuestas. Nosotros hablamos de la que conocemos, de lo que dice la señora Fernández en los medios de comunicación o en algunas comisiones o en las preguntas de los plenos de que hay más proyectos. Es posible que les haya. No digo que no. Nosotros hablamos del proyecto que conocemos y del que conocemos decimos que nos parece positivo, nos parece interesante y lo respaldamos. Y además, cuando hablaban de que no se podía ceder suelo así a unos colectivos, nosotros incluso estaríamos abiertos, y lo hemos hablado también con los colectivos, estaríamos abiertos a que se hiciera un concurso público para que cualquier colectivo pudiera optar, con la ventaja de que los colectivos de Acerca ya tienen un proyecto encima de la mesa que se ha presentado, porque lo han trabajado y porque han tenido esa iniciativa para hacerlo, pero ustedes son expertos en ceder gratuitamente suelo para asuntos como el que hoy, por ejemplo, hemos traído a este Pleno, para los talleres del Pinar, para un uso que no sé si es del todo beneficioso para toda la ciudad o es más beneficioso para algunas personas o para algunos empresarios en concreto. Mire, no entiendo tampoco por qué en este Pleno tiene que defender usted
esta posición de su grupo político, y no los concejales señora Fernández y señor Blanco, que son los que tenían que dar la cara, que son los que hablaron con estos colectivos en el mes de marzo pasado, les dieron buenas palabras, parecía que todo estaba hecho y parecía que antes del mes de mayo se iba a firmar ese compromiso y esa cesión, y hoy no dan la cara aquí y pues de verdad no se les cae la cara de vergüenza de dar la cara y explicar realmente qué es lo que ha pasado y por qué lo que en marzo, en abril o en mayo era positivo, pues hoy prácticamente ni se ponen al teléfono para explicar qué es lo que va a pasar con este edificio y por qué lo que hace algunos meses se podía hacer, hoy parece que ya no se puede. Lo que parece que hace algunos meses no había más propuestas que la de Acerca, hoy parece que hay otras que son mucho más interesantes y que ninguno conocemos, y que usted, señor Sánchez, tampoco ha explicado aquí hoy qué propuestas concretas hay encima de la mesa y quién las ha presentado con nombres y apellidos y en qué fecha. No vaya a ser que haya sido posterior al mes de marzo, cuando el colectivo Acerca ha presentado la propuesta, porque el equipo de gobierno ha tomado la iniciativa y ha dicho a otros que presenten propuestas para buscar una salida. Mire, denles una oportunidad a estos colectivos que han tomado la iniciativa. Den una oportunidad al barrio de La Rondilla para buscar una salida y una solución a este edificio abandonado. Den una oportunidad a la ciudad para buscar una solución a este edificio que lleva 12 años abandonado por su incompetencia en buscar una solución definitiva. Gracias. Gracias, señor Vélez. Señor Sánchez Fernández. Bueno, señor Vélez, le quiero decir que el patrimonio lo llevo yo, y eso es un edificio que depende de mí. Y después el grupo decide quién tiene que intervenir. Y eso no es cuestión suya, sino del Grupo Popular. No tiene que intervenir a usted, que le importa quién interviene o quién tiene que intervenir. Es decisión política y del grupo nuestro. Igual que cuando actúan ustedes, intervienen ustedes. Y el patrimonio lo llevo yo y depende de mi área. Le quiero decir de que parece que aquí lo que se viene es a defender un proyecto concreto, y es aprobar aquí un proyecto, lo que traen ustedes para que se apruebe. Pienso que es ilegal, porque hay otros proyectos en la mesa que hay que estudiar, que hay que informar, y después se tomará una decisión, pero no aquí en un pleno tomar una decisión a quién hay que adjudicarlo. Lo que es lamentable que se venga, parecen ustedes los portavoces de un grupo completo que presentan un proyecto. Eso es ilegal. No se puede venir a defender aquí un proyecto cuando hay otros proyectos en la mesa que se está estudiando, y cuando se informe es cuando hay que decir a quién se la adjudica, o si se decide a quién hay que concedérselo. Pero aquí venimos a defender, parecen ustedes los portavoces del Grupo Acerca. No, señor, ellos tienen sus representantes, han estado hablando con el ayuntamiento, pero hay otros grupos, a lo mejor que el de Acerca, no lo sé. Los técnicos lo dirán, cuáles son los mejores, y se decidirá en su momento. Pero lo que no podemos venir aquí a pronunciarnos, a decir que este es mejor o este es peor. No, aquí el grupo de gobierno ha dicho que antes de final de año se tomará una decisión. Y esa decisión será favorable o desfavorable. No lo sabemos en estos momentos, porque se está estudiando. Y cuando se tome la decisión será la que se traerá a Comisión de Gobierno, que es cuando se dan las concesiones. No nos importa antes transmitírselo a ustedes. Pero lo que no podemos venir aquí a un pleno a defender una propuesta concreta cuando en la mesa hay otras. Nada más. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señora Sánchez. Señor Sánchez, lo que le preguntamos es que cuáles son esos proyectos que están encima de la mesa, y por qué hace 8 meses concejales de su gobierno llamaron a los miembros de Acerca para decirles que la cesión estaba en marcha. Que lo aclaren, por favor. Y por qué, por ejemplo, con el tema de los menesianos ha sido una cosa distinta, que ustedes han hecho la cesión y punto, y no ha habido ningún problema. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tratan de manera distinta a unos colectivos que a otros? Es lo que les venimos a preguntar. Señor Vélez, entiendo que el Grupo Socialista se haya sentido molesto por lo que he comentado, pero yo lo que les digo es que los proyectos de estas características, que pueden ser débiles porque vienen de la participación y de la organización ciudadana, no solo deben de ser apoyados en las concentraciones, en los talleres, tienen que ser apoyados claramente en los órganos de decisión, y si bien con una moción conjunta, por eso lo decía.
En fin, voy terminando. Como ya nos temíamos, hoy no va a ser el día en el que salga adelante este proyecto, pero no deberíamos dejar pasar la oportunidad de hacer una reflexión. Estar en este pleno, evidentemente, es muy difícil, porque es muy difícil representar a más de las 300.000 personas que habitan en la ciudad de Valladolid. Y es muy difícil porque es complicado conocer muchas veces sus inquietudes y sus propuestas. Pero hay veces que hay cauces de participación ciudadana y que la gente participa. Por eso, lo que nos venimos a preguntar hoy aquí es el mensaje que le estamos dando a esas personas que se sientan para ver cómo encauzar un proyecto, para dar salida a un inmueble que está deshabitado durante 12 años en un barrio como es el de La Rondilla, y no se les tiene en consideración. Y, señor Sánchez, no tener en consideración, evidentemente, es dar primero muy buenas palabras y después guardar el expediente en un cajón. Por favor, aclaren esta situación, porque hace 8 meses parece que tenían una postura bien distinta. Gracias, señor Sánchez. Sí, señor Blanco. Sí, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Yo lo que solicitaba era responder por alusiones al señor Vélez. Teniendo en cuenta que el señor Vélez va a cerrar el debate después, puesto que es proponente y exclusivamente para una alusión que yo entiendo despectiva, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, señor Vélez, ha dicho usted que no sabe cómo no se nos cae la cara de vergüenza por no dar la cara. Ya ha explicado el señor Sánchez perfectamente por qué defiende él este tema. Me parece una expresión la que ha pronunciado bastante desafortunada y, mire, le voy a responder en los mismos términos. Lo que yo no entiendo es cómo no se le cae a usted la cara de vergüenza de llevar aquí 5 años y todavía no conocer ni la estructura municipal ni las competencias de las áreas. Le voy a explicar el porqué de su afirmación. La señora Fernández y yo recibimos a los miembros de la asociación Acerca y mantuvimos conversaciones con ellos, no como competentes en la materia, sino como interlocutores del Ayuntamiento de Valladolid. La señora Fernández, en su condición de concejala de Participación Ciudadana y, por tanto, de relación con las asociaciones vecinales y con los grupos y los colectivos de los distintos barrios, y yo, en calidad de concejal de barrio, no de concejal de Hacienda, señora Sánchez, de concejal del barrio de La Rondilla, que es lo que era el pasado mandato municipal. Nuestra obligación y nuestro deber es escuchar a todas las asociaciones vecinales y a todos los colectivos. Y de la misma forma que hemos hecho con todas las asociaciones vecinales de Valladolid y con todos los colectivos de Valladolid cuando nos han manifestado cualquier inquietud, lo hicimos también, tanto con la Asociación Vecinal Rondilla, en su momento, en una reunión que mantuvimos de Concejalía de Barrio en el barrio de La Rondilla, como posteriormente con el colectivo Acerca. Señora Sánchez, no se ha guardado... Perdón, señor Blanco, la alusión se la ha pronunciado usted, señor Vélez, y no voy a abrir nuevamente el debate. Le ruego termine. Bien, pues señor Vélez, la próxima vez que haga una afirmación de este tipo, hágala con fundamento y con rigor. Ni la señora Fernández ni yo somos competentes para decidir esta cuestión. Sí teníamos el deber de escuchar al colectivo Acerca y a la Asociación Rondilla, y así lo hicimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señor Vélez. Sí, bueno, esto es lo de las intervenciones por alusiones, es una novedad en el debate de las mociones. Mire, perdone que le interrumpa, no es cierto lo que acaba usted de decir. Le remito a las actas de los 16 años, incluso de los anteriores en la época del alcalde Bolaños. Puede continuar. Gracias. Mire, no llevo 5 años en el ayuntamiento, llevo 12 y probablemente no conozca tanto como usted la estructura municipal, seguramente no. Lo que sí conozco es que en el mes de marzo de este año, quien también tenía las competencias, además de hoy, sobre patrimonio, era el señor Sánchez. Eso es lo que no ha variado. En marzo, cuando ustedes hablaban con los colectivos, con el colectivo Acerca, el señor Sánchez ya tenía las competencias de patrimonio. Mire, cualquier persona razonable entendería que la necesidad de rehabilitar este edificio y recuperar para el uso ciudadano el antiguo Colegio San Juan de la Cruz
incluso muchos otros que están abandonados en la ciudad. Hemos visto páginas en prensa, noticias en medios de comunicación que hacían referencia incluso a otro tipo de edificios como el de Las Norias. El otro día salía incluso el edificio rehabilitado de la Fundación Jorge Guillén, que no es el motivo de debate hoy en este pleno. Nos parece que se debe tener en cuenta y debemos pensar un poco en el tipo de ciudad que queremos, y que este tipo de edificios pues debemos de buscar una solución para integrarlos en la ciudad y para buscar una solución positiva para los ciudadanos. Y por lo tanto, la responsabilidad de los gobernantes, de los poderes públicos, de los concejales, es dar una solución a este tipo de edificios, como es el que estamos hablando, más cuando hay una solución encima de la mesa que ha propuesto el colectivo Acerca y que está respaldada por muchos ciudadanos, por muchos vecinos y por muchos colectivos. Y nosotros, señor Sánchez, lo que decimos es que se dé una solución definitiva de forma inmediata. Incluso lo del concurso público que usted hablaba, lo hemos dicho nosotros. Nosotros lo que planteamos es que haya un diálogo con los grupos políticos y con estos colectivos que han presentado el proyecto, que insisto, que es el único que nosotros conocemos, y que se dé una solución definitiva al edificio. Y, desde luego, no son ustedes los más adecuados para hablar de ilegalidades, porque cuando dice que ceder gratuitamente ese espacio a estos colectivos puede ser ilegal, pues yo no creo que sea así. Yo creo que se pueden buscar fórmulas positivas que den satisfacción a todos, y que incluso el proyecto que este colectivo ha presentado, y que es el único que nosotros conocemos que se haya presentado en el ayuntamiento, pueda ser compatible con el interés que pueda tener el ayuntamiento, el equipo de gobierno en ese espacio, y que se pueda destinar incluso una parte a otro uso en beneficio del barrio y de la ciudad. Y bueno, pues nada más, porque yo creo que está todo dicho. Lamento el que no haya habido acuerdo por parte de los tres grupos políticos, Izquierda Unida y nosotros, en lo básico y en lo importante. Yo creo que estábamos de acuerdo, y eso es lo importante. Y lamento que el equipo de gobierno no se haya sumado a este acuerdo. Y incluso cuando usted decía antes, al cerrar su intervención, señor Blanco, que ustedes no eran competentes para tomar esa resolución, no entiendo por qué ese compromiso del mes de marzo, abril, mayo con los colectivos, y si eso significa que entonces ustedes eran incompetentes en la toma de esas decisiones y que no representaban en ese momento al equipo de gobierno cuando estaban hablando con esos colectivos y se estaban comprometiendo y estaban asumiendo unos compromisos que hoy son incapaces de asumir y de cumplir. Gracias. Gracias, señor Vélez. Cerrado el debate, sometemos a votación de forma sucesiva la parte dispositiva de las dos mociones. En primer lugar, la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción con 3 votos a favor, 17 votos en contra y 9 abstenciones. En segundo lugar, sometemos a votación la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción con 9 votos a favor, 17 votos en contra y 3 abstenciones.